tema de hoy: pecar contra el cielo. Pecar contra el cielo, y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Lucas, al capítulo 15, al versículo 17, dice de la siguiente manera. Leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi Padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amén y amén, Señor. Te damos las gracias. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Es vida en abundancia y tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pecar contra el cielo. Muchos conocen la historia del hijo pródigo. Y este es un fragmento que acabamos de leer de la historia de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, después que ha gastado, después que pidió su herencia y la gastó en rameras, en diversiones, en su deleite, se vio que la pobreza llegó, la escasez llegó a su vida. Pero este hombre comienza a meditar en su soledad, en su tribulación, en su angustia. Comienza a meditar y mira hacia el cielo y dice, y se arrepiente y dice: he pecado contra el cielo. Fíjense algo. ¿Por qué él suelta esta frase? He pecado contra el cielo y contra mi Padre. Ya no soy digno de ser llamado hijo de este hombre. Ya no soy digno de ser llamado hijo del cielo. Él suelta la frase: he pecado contra el cielo. Hay un reconocimiento que la riqueza que ellos tienen, él tuvo, que del lugar de donde él salió, y que las bendiciones que tiene su padre son producto de las bendiciones del cielo, del proveedor. Esta familia, este hombre, fue instruido en el libro de la Torá y en el respeto a Dios. Porque para una persona hablar de esta manera, de que he pecado contra el cielo, tuvo que ser enseñado en el respeto y en la obediencia a Dios, como proveedor y sustentador de su familia. En este tiempo, que mis hermanos y hermanas que en esta mañana me oyen, en este tiempo nosotros pecamos, pero no tomamos en cuenta que pecamos contra el cielo, que nuestro pecado va directamente al cielo, que nosotros podemos ofender a cualquier persona, sea conversa o inconversa, hermano o no hermano en Cristo, familiar, amigo, vecino, que podemos defraudarlos, pero el pecado llega directamente al cielo. La ofensa llega a Dios primero. ¿Por qué? Porque quien ha provisto de lo que tú tienes, de tu vida, de tu hogar, de tu salud, de tu mentalidad que tú tienes, del conocimiento que tienes, ha sido Dios. Entonces nosotros no tomamos en cuenta eso. Nosotros actuamos y creemos que estamos hiriendo a una persona o que podemos burlarnos de alguien. Pero resulta que estamos burlándonos del cielo. Entonces este hombre reconoce que ha pecado contra el cielo, y las consecuencias de haber pecado contra el cielo fue en quedar en ese estado de hambre, de tribulación, de necesidad, de soledad. La Escritura no dice que él se enfermó, pero espiritualmente estaba enfermo. Pero él miró hacia el cielo, levantó su mirada al cielo, porque de allí del cielo proviene su salvación, proviene su bienestar.
Entonces él reconociendo, dijo, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo, ni hijo del cielo. ¿Cuántos de nosotros creemos que somos hijos eternamente y siempre andamos pecando contra el Señor? Y la Escritura dice que podemos morir en nuestros pecados si no reconocemos que hemos pecado contra el cielo. Nuestro hermano Wilfredo, por su comentario. Amén, hermano. Muy importante esto de este tema sobre el cielo, sobre el pecar contra el cielo. Porque nosotros cuando podemos estudiar y a verificar y a ver las cosas que están escritas, todo por ser del cielo. Esta tierra estaba desordenada y vacía, pero desde el cielo vino el Señor aquí a la tierra. Y también subió al cielo cuando se fue nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros nos damos cuenta que nuestro Padre Celestial está en el cielo, tiene su trono en el cielo, y la tierra es el estrado de sus pies, como dice la Escritura. Entonces cuando nosotros cometimos alguna falta, somos redarguidos por el Espíritu de Dios, para que nos demos cuenta que nosotros hemos cometido algún mal. Pero en este caso, como dice mi hermano, este hombre fue instruido en la Torá. Este hombre fue instruido desde pequeño y sabía que había pecado contra el cielo. Y el que está en el cielo es nuestro Señor, nuestro Creador. Cuando nosotros pecamos contra el cielo, pecamos contra el Señor. Y en muchas partes de la Escritura también podemos ver cómo hombres habían pecado contra el cielo y habían reconocido su falta. Nosotros en este tiempo, mi hermano, también muchas veces cometemos pecado. La Biblia habla que nosotros somos pecadores, que cometemos errores, pero hay uno que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando nosotros reconocemos, así como dice este joven, nuestra falta, reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestros pecados, vamos delante de la presencia del Señor y le decimos al Señor, Señor, he pecado contra ti. Ten misericordia de mí. Has pecado contra el cielo. Has pecado contra el Señor. Entonces, nosotros debemos de reconocer, pero para poder reconocer hay que entender la Escritura. Para entender la Escritura hay que leerla. Y cuando la leemos, entonces viene el conocimiento y el Espíritu Santo nos guía y nos lleva. Muchas de las personas que han caído en pecado, el Espíritu Santo las hace reflexionar en su momento. Yo personalmente conozco a un amigo que él sufrió conmigo, pero él anduvo en su mundo, era artesano. Y él ahora está fuera del país. Tenía años que no hablaba con él, no hace mucho que me contacté con él por el Facebook, comenzamos a hablar y me dijo que ha tenido unas experiencias que él no entendía, y yo comencé a explicarle que era el Señor, se sentía solo y había algo que él decía que lo hacía reflexionar en las cosas malas que él había hecho, y llegó un momento donde él alzó sus ojos al cielo y le pidió perdón al Señor. Él no es cristiano ni nada, pero él sintió eso y le dijo, Señor, perdóname, porque verdaderamente yo he hecho esto, aquello y lo otro. Y hizo como una confesión ahí él mismo solo con el Señor, con el Padre. Él reconoció como hizo este joven. Y el Señor, en su misericordia, me puso a mí a hablar con él. Teníamos años que no nos veíamos, pero el Señor engranó todo para que yo hablara con él y lo aconsejara y le dijera que el Señor siempre estaba allí, mirando su actitud, pero fue bueno lo que él hizo. Reconoció delante de la presencia del Señor, así como hizo este joven, reconoció su falta, reconoció sus pecados y reconoció que hay un Dios en los cielos que tiene misericordia de la humanidad. Así muchas veces nos pasa en la vida. Hay muchas personas que están atrapadas en el mundo, están atrapadas en el pecado, están atrapadas en los deleites de la vida, en los vicios, en las drogas. Y Dios en su misericordia mira a estas personas y lo hace reflexionar para que ellos entiendan que hay un Dios perdonador en el reino de los cielos, que tiene misericordia y que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que no crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta vida es Jesucristo. Nosotros tenemos la oportunidad, estando aquí en la tierra, mientras estemos aquí en la tierra, de llegar a Jesucristo. Es una manera de reflexionar a través del Espíritu. A través del Espíritu, que esto nos hace reflexionar, nos hace entender nuestros pecados, nuestros errores. Bendito es el nombre del Señor. Y a veces nosotros pensamos que estamos solos, pero no estamos solos. Dios está allí, mirando nuestra actitud, a ver qué hacemos, a ver si reconocemos nuestros pecados. Él está esperando que le hablemos, que le digamos, para Él poder interceder. Porque Él no va a interceder en nuestras vidas si nosotros no se lo pedimos.
que Dios es un caballero. Él dice que Él anda tocando las puertas de los corazones. Si alguno abre la puerta, entrará a Él, estará con Él y Él con él. Así dice la Escritura. Entonces nosotros debemos de ver todas estas cosas. Si Dios recuerda su misericordia es eterna. Vamos a pedir con su comentario. Así es, hermano. Aquí encontramos la historia de un hombre que derrochó su dinero, derrochó su herencia, derrochó lo que había trabajado desde muy pequeño, desde el nacimiento, su padre, y después cuando él tuvo la oportunidad y ya la edad para trabajar, él también lo trabajó, ayudó. Pero vamos a hablar de otro hombre, un hombre que está en autoridad, como fue David. David, hombre conforme al corazón de Dios. Todo el mundo conoce la historia de David con Betsabé. Que David, siendo rey y teniendo un harén de mujeres y teniendo esposas e hijos, este hombre codició a una mujer ajena, la de un soldado fiel a él, el cual lo llevó a matarlo. Pero David, mientras estaba actuando de esta manera, David nunca pensó que había ofendido al cielo. Nunca él pensó, como era el rey, un hombre conforme al corazón de Dios, ungido por Dios, con el favor de Dios, este hombre cometió este asesinato, tomó lo que no era de él, pero él nunca pensó que había ofendido al cielo, que había pecado contra el cielo. Hasta que Dios se lo hace ver. Entonces, vamos al Salmo 51, al versículo 1. Dice, David, después que entiende la magnitud del pecado hacia Dios, hacia el cielo, porque los hombres quizás no se habían enterado, estaban ocultos lo que David había hecho. Pero entonces David se arrepiente y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. Vamos a detenernos acá, porque David mató a un hombre que tenía familia y tenía una esposa. Entonces, ¿cómo David le dice al Señor que solamente contra Dios, contra él había pecado? Si dañó una familia. Ese Urías tenía una madre, tenía unos hermanos, tenía un padre y tenía una esposa. Pero David le dice, solo contra ti he pecado. ¿Por qué? Es la pregunta. David se expresa de esta manera. Porque David entendió que para que él hubiese sido ungido de rey, tuvo que ungirlo Samuel por orden de Dios, escogido entre una familia de 7 hermanos, favorecido por el favor de Dios, que Dios apostó a él y le dio toda su confianza y le entregó un reino en las manos, le entregó una nación para que él la gobernara. Y David reconoce que él pecó fue contra Dios, porque la vida de Urías, de Eteo, se la entregó Dios en sus manos. ¿Cuánta gente en este tiempo Dios no le ha entregado la vida de personas en sus manos y ellos los matan espiritualmente? Y creen que están haciendo el bien. Pero David reconoce que le dice, contra ti he pecado. Porque usted me entregó una nación, usted me entregó vidas y yo abusé de esa vida. Cuando Betsabé se entera, yo me imagino
que Betsabé se entera de que el mismo David, con quien ella se acostó, que no se negó a acostarse con él, fue el que le mató al esposo, que mandó a asesinar a su esposo. ¿Qué sentimientos encontrados estaban esta mujer? Y cuando se entera de la sentencia que Dios a través del profeta Natán lleva hacia David, de que su hijo iba a fallecer. Ahora, ¿tenía culpa Betsabé? Muchos dirán que no, pero sí tenía culpa. Muchos dirán que no, pero sí tenía culpa, sí tiene culpa. ¿Por qué? Porque ella tuvo que negársele al rey, negársele su pena de muerte. Ella no lo hizo. Si ella se niega al rey, hubiese estado bajo la protección de Dios. Entonces muchas veces suceden en este tiempo casos donde la persona no se niega porque la persona que está llevándola al pecado es un líder, es alguien en autoridad, y la persona no se niega. Pero ¿contra quién es el que hace el pecado? Contra el cielo. Y el cielo pasará factura, y una factura que muchas veces quedan de generación en generación, porque lo que se le, con el juicio que se castigó a David, fue un castigo de generación en generación, porque Dios le dijo: no se apartará espada de tu casa, no se apartará, porque tú no tomaste en cuenta todo lo que Dios los favores que yo te di a ti, todo donde Dios te coloqué, no tomaste en cuenta eso. ¿Cuántos de nosotros no tomamos en cuenta el lugar, la posición, el sitio donde estamos? Entonces pecamos contra el cielo y no tomamos en cuenta eso. No tomamos en cuenta que el que nos colocó en el lugar donde estamos, a ese es el que vamos a ofender. Ese que apostó a nosotros. Ese que le dijo al diablo: ve, voy a colocar allí a mi ungido, a mi hijo, a mi heredero, sobre el cual va a estar mi espíritu, sobre quien se contenta mi alma. Sobre ese hombre o esa mujer está mi favor. Pero este hombre o esta mujer, en un delicado momento, no toma en cuenta eso, porque no se lo dijeron explícitamente de esa forma. Pero a través de la Escritura debemos tener entendimiento que eso sucede de esa manera. Entonces no tomamos en cuenta eso y ofendemos, pecamos contra el cielo. Vienen los juicios. Aunque David fue devuelto, porque Dios le dijo: no te voy a matar, no te voy a quitar la vida, te voy a perdonar, pero no va a haber paz en tu casa. Aunque David murió en paz, sus hijos, su descendencia, entonces padecieron grandes cosas, porque la Escritura dice que al que más se le da, más se le exige. Allí es cuando nosotros, como humanos, erramos, porque mientras más se nos está dando, creemos que no se nos está exigiendo nada. Y lo primero que Dios le exige al que le da más es la fidelidad y el reconocimiento que todo lo que tiene y todo lo que ha venido a su vida es del cielo, no es de él. Y Dios se lo da a quien quiere y se lo quita cuando quiere.
en justicia. El proverbio del día se encuentra en el libro del Proverbio, en el capítulo 16, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre dispone en su corazón, mas de Jehová es la respuesta. Muchas veces nosotros disponemos, queremos hacer algo, pero si no esperamos en Dios la respuesta, entonces nos metemos y hacemos las cosas que no debemos hacer. Por eso estos hombres bíblicos están marcados, su historia está marcada con muchas enseñanzas. Pecar contra el cielo. Fíjense que cuando el pueblo de Israel pidió rey, dice la Escritura que fue escogido Saúl. Si ustedes leyesen el principio cuando Dios escoge a Saúl, dice que era un hombre hermoso, de hombros altos que sobrepasaban los hombros de los demás. Muy hermoso. La Escritura lo declara de esa manera. Y si la Escritura lo declara así, mire que ese hombre era un hombre atractivo, hermoso, por donde usted lo buscara, escogido por el Señor. Aunque muchos dicen que no lo escogió Dios, muchos dicen que no fue ungido con el cacho, sino con la redoma, como está escrito. Pero Dios le hizo una promesa a ese hombre y le dijo que de su descendencia iba siempre a haber uno que gobernara su casa. Le hizo esa promesa. Y este rey, Saúl, comenzó a reinar de buena manera. Y comenzó a reinar con temor a Dios. Pero cuando Dios le dio una orden a través del profeta Samuel, eso está en el libro de Samuel. Vámonos para allá. En el capítulo 2, versículo 29, vámonos para el libro de Samuel, vamos a leerlo. En el libro de Samuel, en la primera carta de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 29, Dios le da una orden: anda y elimina al rey Amalek, familia, todo lo que encuentre, arrasan, mujer embarazada, niños, animales, lo que estén dándole teta, todo, quema todo. Una orden. Samuel le da la orden de parte de Dios al rey Saúl, y Saúl fue, ciertamente, hizo guerra con Amalek, lo derrotó, quemó, mató, pero se lo trajo a él vivo. Y agarraron los despojos. Los despojos en aquel tiempo se describían a las cosas buenas que estaban, lo que quedaba. Lo agarró y se lo llevó. Él creyó. Fíjense, Saúl creyó que hizo lo correcto. Pero cuando se entera Samuel que Saúl hizo esto, le dice a Saúl: ¿por qué desobedeciste al Señor? Has ofendido al Señor. Ahora serás desechado. Ahora eres desechado, no quiere nada contigo. La promesa que te hizo el Señor queda invalidada ahora. Ninguno de tu descendencia va a quedar. Fíjense algo, era un rey con el favor de Dios. Dice que era un hombre hermoso. Le dio hijo. Pero hubo algo que el rey no hizo, que fue no obedecer estrictamente lo que el Señor le ordenó. Si nosotros vemos la Escritura y las ordenanzas que Dios nos colocó, como los 10 mandamientos, y como los mandamientos que Cristo nos dijo, las recomendaciones que nos dio, que no debíamos odiar a nuestro enemigo,
que debíamos amar a nuestro enemigo y perdonar a nuestro enemigo y no tener división con nuestros hermanos. Si nosotros tomáramos en cuenta al pie de la letra, como está escrito, esos mandamientos, el pueblo de Dios no viviera en las condiciones que vive ahorita. Entonces, muchas veces somos desechados y no nos damos cuenta. Hasta que estamos en tiempo de gracia, que podemos levantar la mirada al cielo, podemos arrepentirnos y podemos enderezar nuestros pasos. Pero hay muchos que la muerte repentina viene a ellos y no le dan chance. Mi hermano Wilfredo con sus comentarios. Amén, mi hermano, así es. Nosotros podemos ver en la historia bíblica todas estas personas que cometían errores, siempre reflexionaban, muchos alzaban su mirada al cielo, así como el rey Nabucodonosor, cuando pasaron 7 tiempos sobre él. Aquí hablábamos sobre eso. Y dice que él alzó sus ojos al cielo y su memoria le fue de vuelta. Así muchas veces nosotros, cuando nosotros alzamos nuestros ojos al cielo, la misericordia de Dios viene y nos arropa. Entonces nuestra mente, nuestra memoria, nuestro espíritu nuevamente vuelve a nosotros y nos hace reflexionar a través del Espíritu de Dios para que nosotros podamos reconocer. Tenemos la historia de David, como David también reflexionó, también por el Espíritu de Dios, que lo hizo reflexionar y él pudo reconocer que había pecado también contra el Señor, que había pecado contra el cielo. Tantas historias que nosotros vemos en la Biblia que son de enseñanza para nosotros. Con estas historias nosotros podemos aprender. Cuando leemos y meditamos en la palabra, porque nosotros podemos leer y no meditamos, entonces no viene la revelación. ¿Qué ocurre? Que muchas personas dicen, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Es por eso, porque la leen literalmente, pero cuando tú la lees en el Espíritu de Dios te va a llevar, te va a guiar y te va a enseñar. Yo personalmente conozco un joven que entró en los caminos del Señor, tenía poco tiempo y ya ese joven había aprendido demasiado de las cosas del Señor. Había aprendido demasiado porque él decía que él se ponía a leer la Escritura en el Espíritu y él sentía que algo le decía, lee aquí, él iba y leía, lee allá, él iba y leía, y así él fue aprendiendo. Ese muchacho a las 12 de la noche, 2, 3 de la mañana, leyendo y orando, y el mismo Espíritu lo iba guiando. Y me decía unas cosas que el Espíritu lo hacía sentir. Él no sabía qué era eso, pero inmediatamente el muchacho entendió que era el Espíritu de Dios. Eso es la consecuencia de cuando nosotros buscamos del Señor, cuando nosotros estamos compenetrados con el Señor. El mismo Señor, a través de su Espíritu Santo, nos va guiando y nos va enseñando todas las cosas que nosotros debemos hacer, qué debemos leer, por dónde debemos andar y todo esto. Por eso es bueno siempre nosotros leer la Escritura, pero con ese amor que nos caracteriza, o que nos debería caracterizar a nosotros como cristianos. Porque la característica de Jesucristo es el amor todo lo puede, todo lo sufre. El amor es bonito, el amor que proviene de parte de Dios. Entonces, pecar contra el cielo es pecar contra el Señor, pecar contra sus estatutos, contra sus mandamientos, contra su enseñanza, contra su ordenanza. Hacer todo lo contrario a lo que el Señor te ha enviado a hacer. Y cuando nosotros cometemos pecado, estamos pecando directamente contra el Señor que está en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Nosotros podemos ver en la Biblia todas las historias que nos enseñan cómo es Dios. Para conocer a Dios, debemos de conocer su Escritura. Y cuando conocemos su Escritura, conocemos a Dios, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y cómo debe ser nuestro comportamiento como cristianos. Entonces muchas veces nosotros no entendemos todas estas cosas, pecamos contra el Señor y andamos como andamos aquí en la tierra. Y como lo comentaba nuestro hermano, por eso es que vemos muchas divisiones dentro de las congregaciones, muchos hermanos peleando con otros, bravos con otros, no le hablan a otros, van para la iglesia, nada más, llegan, oran ellos y se van y no saludan a nadie, no le hablan a nadie. Yo personalmente conozco a una hermana que me estaba contando esa situación, por una situación parecida a esta, donde los hermanos de la iglesia no le hablaban, entonces ella llegaba, oraba y los saludaba, pero como no le paraban pelota, ya se iba. Entonces eso es lo que se está viviendo hoy en día, mi hermano. Nosotros estamos pecando contra el cielo, no nos estamos dando cuenta que estamos pecando directamente contra Dios. Y
Dios en su palabra nos enseñó cómo nosotros debemos de actuar, cómo debemos dirigirnos, cómo debemos caminar por el camino de Él. Como lo dije anteriormente, en la Biblia hay muchos ejemplos que nos llevan a nosotros a caminar con el Señor. Si nosotros copiamos estos ejemplos de estos grandes hombres de la Biblia y vivimos como ellos, con la fe que tenían, con la esperanza que tenían, con el amor que tenían, con la fidelidad que tenían hacia Dios, entonces nosotros vamos a ser buenos cristianos y hombres poderosos en Jesucristo. En este tiempo el enemigo ha implementado muchas cosas para apartarnos del amor de Dios, para apartarnos del lado de Dios, como las redes sociales, la moda, muchísimas cosas que el enemigo ha inventado para que nosotros nos alejemos del Señor. Entonces nosotros debemos tener en cuenta todas estas cosas y buscar un espacio para nosotros tener nuestra comunión con el Padre y que el Padre pueda estar en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros, estando en el Evangelio, pensamos que Dios está con nosotros y Dios de hace tiempo se ha alejado por nuestro comportamiento y por nuestra actitud. Nos mira de lejos. Entonces nosotros debemos de entender y reconocer todas estas cosas. Cuando pegamos contra el cielo, cuando pegamos contra Dios, el Espíritu de Dios se aparta de nosotros por un momento y nos mira de lejos, viendo nuestra actitud. Reconozcamos delante del Señor que somos pecadores. Dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Jesucristo estuvo aquí en la tierra igual que nosotros. Y Él enfrentó todas las situaciones que se presentan en el mundo y Él las entendió y las vivió. Y Él pudo decir: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Si Jesucristo pudo vencer al mundo, nosotros también podemos, porque lo tenemos a Él. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos su amor, tenemos su misericordia y su fuerza. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Es el único que nos da la fuerza para nosotros pasar por encima de las situaciones y de los problemas. Y todo esto ocurre cuando nosotros verdaderamente estamos practicando lo que está escrito en la Escritura y tratar de hacer todo lo posible para no pecar contra el Señor, para no pecar contra el cielo. Hermanos, cuiden con sus voluntades. Así es, hermano. Hemos explicado, hemos relatado la historia de tres: el hijo pródigo, dos reyes. Ahora vamos a hablar de un sacerdote. Y nos vamos a ir al libro de Samuel, a la primera carta de Samuel, al capítulo 2, al versículo 29. Hablamos ahora de un sacerdote llamado Elí. Que Elí tenía sus dos hijos que eran sacerdotes del orden sacerdotal de los levitas. ¿Verdad? Le dice: porque habéis hollado mi sacrificio y mi ofrenda que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de los principales de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjense cómo le dice a Elí. Elí había honrado más a los hijos de él que a Dios. Y Dios era quien le había dado el orden sacerdotal y la promesa a él y a su casa. Este hombre pecó contra el cielo porque amó más a sus hijos y honró más a sus hijos que a Dios. ¿Cuántos en este tiempo de nosotros hacemos esto? ¿Cuántos de los cristianos en este tiempo hacemos esto? Honramos más a nuestros hijos que a Dios. Y Dios nos ha dado una promesa a través de Jesucristo de salvación y vida eterna. Y cuando nosotros hacemos esto, pecamos contra el cielo, que es el que nos da la promesa, que es el que nos da el Espíritu, que es el que nos da su palabra, que es el que nos da la salvación a través de Jesucristo, que es el que nos da el ministerio, que es el que nos da la gente que nos sigue, que es el que nos da las oportunidades a través de esta emisora, que es el que nos da las oportunidades de su predicación, que es el que nos da su Espíritu para realizar
cualquier tipo de milagro, de prodigio, nosotros honramos y tenemos en más a nuestros hijos que a Dios. ¿Verdad? Entonces, esta cosa sucede. Pero el Señor aquí a Elías, el sacerdote, le dijo: yo te había prometido esto, pero ya no lo voy a hacer. Esa promesa que yo te dije, usted la invalidó al honrar más a sus hijos que a mí. Ahora este orden sacerdotal en tu casa será eliminado. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Ancianos eran los hombres que ministraban en sabiduría en las congregaciones, en la sinagoga, en el templo de aquel tiempo. Los ancianos del templo, los ancianos que quedaban de generación en generación. Y le dijo: ya no va a haber más ancianos en tu casa. Ya no va a haber hombres sacerdotes en tu casa, porque yo te entregué a ti el sacerdocio. Y tú honraste más a tus hijos. Tú sabías que tus hijos eran unos vagabundos. Tú sabías que tus hijos no andaban correctamente delante de mí. Y no les enseñaste el conocimiento. Porque la Escritura dice que los hijos de Eli no conocían de Dios, no tenían conocimiento de Dios, pero de la misma manera eran vestidos de sacerdotes y ministraban las cosas de Dios, pero se engordaban. Dice que fueron ellos. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo no practicamos esto? Sacerdotes no son sacerdotes en las congregaciones, aunque sean pastores, aunque sean evangelistas, aunque sean apóstoles, aunque sean maestros o profetas, son sacerdotes de Dios. Porque la Escritura dice que seremos reyes y sacerdotes. De esta manera honramos más a los hijos. A los hijos carnales que no tenemos, los ponemos en pedestales. Se los imponemos a todo el mundo, a trocha y a mocha. Les damos las llaves del reino, se las damos a ellos. Y no sabemos que estamos pecando contra el cielo. Pecando contra el cielo. Porque es mi hijo. Es mi hijo. Voy a contarles algo rápidamente. Esta semana tuve un problema en el colegio de mi nieto. Acusaron a mi nieto de haber causado un accidente estudiantil a una alumna. Y lo acusaron injustamente. Y tuvimos una reunión. Y el padre y la madre y la tía de la niña, muy enfurecidos, querían que sancionaran al niño. Y yo les dije: oye, eso nos va a hacer feliz, que sancionen al niño, que lo saquen de la escuela y que yo le dé una paliza. Eso nos haría feliz a ustedes. Pero yo no voy a hacer eso, porque yo no actúo en sentimiento, yo actúo en justicia. Y si él es culpable, se sancionará. Pero si no es culpable, no le voy a hacer nada. Y el niño no es culpable. Se comprobó que no era culpable. Pero ellos se llenaron de odio. Porque un sentimiento hace que nos pongamos injustos y no podamos ver la realidad. Entonces, el sentimiento de Elí hacia sus hijos no lo hacía ver la realidad y el pecado que era contra el Dios, contra quien lo colocó en ese lugar y con quien le prometió la promesa de que iba a su casa, su generación iba a ser bendecida. Esto es algo tremendo, ¿no? Cuando tú tienes una promesa de salvación para tu hogar y tú no tomes en cuenta esa promesa y peques contra aquel que te prometió eso. Pecar contra el cielo. Entonces hemos conocido
La historia de un joven que gastó su fortuna. La historia de dos reyes, uno que fue destituido y otro no. Pero el que no fue destituido no se apartó el juicio de Dios sobre su casa. Hemos oído la historia de un sacerdote que honró más a los hijos que a Dios, que fue el que lo colocó en el orden sacerdotal. Vámonos ahora al libro de Juan, al capítulo 4, al capítulo 8, Juan 8, 49. Vámonos rápidamente para allá. El libro de Juan 8, 49. Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Muchos te van a acusar cuando honras la verdad y honras al Señor. Te van a decir que tú tienes demonio y que tú eres un endemoniado. Se lo dijeron a Cristo. Y Jesucristo le dijo: yo no tengo demonio, yo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. ¿Cómo esta gente deshonraba a Cristo? Pecando contra el cielo, contra su enseñanza, contra la palabra de Dios. Deshonraban a Cristo porque Cristo es la verdad. Y con la mentira deshonraban a Cristo, haciéndole creer a la gente que Cristo estaba fuera de la verdad y que Cristo ministraba con el demonio. Pero Cristo dice: yo honro a mi Padre, la obra de mi Padre es la que yo hago. Entonces, cuando tú honras al Padre, haces su obra. Tú no andas molestándote con tu hermano, ni andas teniendo odio hacia tu hermano, ni andas agarrando lo que no es tuyo, ni andas creyéndote que porque la unción que se te dio, nadie te puede tocar. No. El que te dio la unción te la quita. Y le hace como a Nabucodonosor. Le quita el corazón de hombre y se lo pone de animal. Y ustedes pueden ver mucha gente en la calle como animales. Comen basura, duermen al descubierto, debajo de las matas, a la orilla de los ríos, duermen debajo de los puentes, su vida está en la basura. ¿Puede un hombre estar consciente y con un corazón humano en esas condiciones? Es la pregunta que usted y yo no debemos hacer. Nuestro hermano Wilfredo, con su voluntad. Amén, hermano, gracias. Es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. Pero no nos lo hacemos. Pecar contra el cielo es el tema de hoy. Todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Vimos los ejemplos que puso mi hermano de estos hombres que están acá en la Biblia. Unos por sentimientos pecaron contra el cielo. Y muchísimos de ellos, algunos de ellos pudieron entender que habían pecado contra el Señor. Pero el juicio de Dios cayó sobre ellos. Pudimos ver que Dios en su justicia tuvo que actuar así. Nosotros debemos entender todas estas cosas. Hoy en día se peca deliberadamente. ¿Saben por qué? Porque ya conocemos. Conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo en la Escritura. Y aún así pecamos. Bendito sea el nombre del Señor. En la Biblia hay un versículo que dice que el que peca deliberadamente, después de haber obtenido el conocimiento de la Escritura, entonces ya no queda más sacrificio por sus pecados, ¿no? Un horrendo actor de fuego y azufre para aquellos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pidámosle al Señor que no lleguemos hasta ahí, que no lleguemos hasta ese juicio, que el Señor siempre tenga misericordia de nosotros, declarar nuestros pecados y entender que hemos pecado y reconciliarnos con el Señor, así como lo hizo este joven de la primera lectura. Él reconoció su pecado, había reconocido que había pecado contra el cielo y había pecado contra su Padre. Aquí nosotros a veces pecamos contra el cielo y pecamos contra nuestros pastores, pecamos contra nuestros hermanos, pecamos contra nuestra hermana, familia, todo.
Y si nosotros reconocemos todo esto, entonces el Señor en su misericordia nos perdona y nos restituye. Nos restituye, así como el Padre restituyó a este hijo en el lugar que él tenía anteriormente y le dio la nueva oportunidad. Este es lo bueno del Señor, mis hermanos, que nos da una nueva oportunidad. El hombre no tiene la oportunidad de que pecas contra el hombre y el hombre lo que quiere es matarte, quiere destruirte, quiere vengarse por lo que tú hiciste contra él. Por eso fue que el rey David, en su sabiduría que él tenía, él dijo: yo prefiero caer en manos de Dios y no en manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia, Dios sí tiene misericordia. Entonces, cuando tú pecas contra un hombre, el hombre quiere matarte, quiere destruirte, quiere vengarse, quiere hacer todo lo posible para vengarse de ti. A diferencia de cuando tú pecas contra Dios, Dios en su misericordia, si tú te arrepientes, si tú reconoces delante de Dios, Dios en su misericordia puede perdonarte y puede actuar en beneficio para ti. Entonces, esta es la diferencia que hay cuando nosotros pecamos contra el mundo, cuando pecamos contra Dios, cuando pecamos contra el cielo. Tenemos que reconocer todo esto, leer la Escritura, encontrar los ejemplos, practicarlo en nuestra vida. Dice la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía, no de la tierra, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Por eso nosotros debemos estar en contacto, en constante comunión con el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos está nuestro Padre que nos envía y nos socorre con ayudas espirituales a través de su Espíritu Santo, a través de sus ángeles que nos guardan y nos cuidan. A través de esto nosotros tenemos la confianza en Él. Que a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Pero no por eso nos vamos nosotros a poner a pecar deliberadamente, haciendo cosas constantemente porque Cristo nos perdona, no. La situación está en que debemos de superar aquello que nos hace pecar constantemente delante de la presencia del Señor. Debemos superar estos obstáculos, debemos de superar estas cosas que nos hacen pecar delante del Señor y tratar de no hacerlas más. Cada uno de nosotros conocemos qué es lo que nos afecta, en dónde estamos fallando, pero muchos conocemos eso y no lo arreglamos, sino que nos deleitamos en eso y seguimos fallando en el mismo problema. Cuando nosotros reconocemos que tenemos un problema y fallamos constantemente, entonces pidámosle fuerza al Señor para vencer ese problema y no hacer más eso, para no pecar más contra el Señor. Llorémosle al Señor, pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para vencer todos estos obstáculos que se presentan en la vida, espiritualmente dentro de nosotros, que nos hace pecar delante de la presencia del Señor. Tengamos esa fortaleza y esa fuerza para decirle al Señor que nos ayude, porque solo no podemos, debemos estar conscientes de eso, solo no podemos, solamente con la ayuda del Señor podemos lograr vencer. Con la ayuda del Señor podemos lograr vencer. Sin la ayuda de Él, nada somos. Yo te lo digo, separado de mí, nada soy. Pero conmigo sí, conmigo sí. Conmigo pueden hacer todo, que yo voy a estar ayudándoles. Hermano, que todo su mensaje. Así es, mi hermano, pecar contra el cielo. Vámonos al libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová molestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, tú también gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Si guardas los mandamientos, ya se te quitaron las ropas viles, se te puso vestidura de gala, se te puso ropa nueva, mitra sobre tu cabeza. Se reprendió el enemigo para que no te molestase. Le dijo: si guardares mis ordenanzas y anduvieres en mi camino, tú también gobernarás mi casa y te daré lugar entre mis atrios. David gobernó la casa
de Dios. Saúl gobernó la casa de Dios. Uno fue perdonado y el otro no. Entonces nosotros debemos tener en consideración que Cristo pagó, padeció, sufrió y venció. Y por gracia nos da la oportunidad, ¿verdad? En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 24, dice que, versículo 28, dice que por causa de vosotros, los cristianos, he vituperado el nombre del Señor. ¿Por causa de quién? De vosotros mismos, de nosotros mismos. He vituperado el nombre del Señor porque pecamos contra el cielo, no tomando en cuenta que es el Señor quien nos ha otorgado su gracia, que es el Señor quien nos ha otorgado el lugar donde estamos, que nos ha dado la elocuencia para predicar su palabra, que nos ha dado sabiduría, inteligencia, humildad y mansedumbre. No tomamos en cuenta eso y pecamos deliberadamente contra el cielo. Si alguien te dice feo, esa es una molestia. Ese es un odio que agarra porque te dijo feo. Y si en verdad eres feo, dale gracias a Dios que alguien reconoce tu belleza, tu cualidad, y que esa palabra no te haga pecar contra el cielo. Porque Cristo dijo, si te dice feo, dile tú, yo te bendigo porque eres hermoso, eres hermosa. Suena como un chiste, pero no es un chiste. Jesucristo nos dio unas recomendaciones y dijo, si os amáis los unos a los otros como yo lo he amado, entonces serán realmente mis discípulos. Cuando nosotros no aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas, estamos defraudando al cielo, pecando contra el cielo, porque no somos capaces de manifestar el amor de Dios en nuestras vidas. No somos capaces de sacar ese yo interno, esa arrogancia, esa altivez, ese sentimiento familiar, ese sentimiento de esposa o de esposo, de hijo, ese sentimiento de madre o de padre, de nuestro ser, y honrar al Señor en todo tiempo, en todo momento, con acción de gracia. No somos capaces de eso. Y imponemos nuestros sentimientos antes de honrar al Señor. Estas son una de las causas por la cual el pueblo de Dios está padeciendo, sufriendo en angustia y en tribulación, hasta que volvamos en sí, levantemos nuestra mirada al cielo. No dice la Escritura que busquemos las cosas del cielo, las de arriba, pero nosotros tenemos puestas las miradas en las cosas de la tierra. Queremos grandes construcciones como habitación, queremos grandes automóviles como para podernos movernos, trasladarnos. Queremos riquezas para darnos nuestro deleite. Queremos que nuestros hijos sean unos grandes doctores de la humanidad. Pero todo eso es terrenal. Hacemos lo posible por pagarle el estudio a nuestros hijos en las mejores universidades, pero no hacemos lo posible para que nuestros hijos conozcan del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No hacemos lo posible para que ellos conozcan de Dios y que ellos conozcan las moradas eternas, las cuales un día estarán allá, si aprenden, si honran al Creador de todas las cosas. Una reflexión, mi hermano. Con esto no te estoy diciendo que tus hijos no deben estudiar. Claro que deben estudiar, deben tener estudio,
pero deben conocer de Dios, deben conocer de Cristo, deben saber del Cristo vivo. El otro día mi nieto me dice: abuelo, me mandaron una tarea, y le digo: ¿cuál tarea? ¿Quién fue Simón Rodríguez? Y yo jocosamente le digo: y bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Pregúntame quién es Cristo. Y él se echa a reír. Pero ese es el tipo de educación que se le da a los niños. Saber quién es una persona, que fue una historia en Venezuela, pero los maestros no se preocupan por enseñarle a un alumno quién fue Cristo. Mira, averigüe quién es Cristo. Porque ese es el que te va a dar la vida eterna. Ahora el conocimiento de la tierra va a quedar en la tierra. Y con esto no estoy diciendo de que no deban conocer la historia de la nación. No. Pero la importancia de conocer a Cristo como su Señor y Salvador es lo que te va a llevar a las moradas eternas, a la nueva Jerusalén. El conocimiento, porque el libro de Oseas 4:6 dice que el pueblo perece porque le falta el entendimiento y el conocimiento. La Escritura dice que el temor de Jehová, si me buscares como la plata y me escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hallarás el conocimiento de Dios, y necesitamos el conocimiento de Dios para poder acceder a las moradas eternas, para poder acceder a los beneficios del reino, para poder acceder a los prodigios, milagros, sanidades, liberaciones, restauraciones, consolaciones, las resurrecciones. Cuando estas personas que andan hurgando en la calle basura, que usted los ve tendidos, están muertos, necesitan ser resucitados en el espíritu para que su conciencia les vuelva. Entonces ellos podrán glorificar y exaltar al Dios vivo, al Dios de las alturas. Pero nosotros somos indiferentes. A ellos les pasamos por el lado, indiferentes. Y con esa indiferencia pecamos contra el cielo. Y no nos damos cuenta de eso, nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, hermano, eso es así. No nos damos cuenta muchísimas veces cuando nosotros pecamos contra el cielo. Pero Dios en su misericordia nos hace reflexionar. Esto es lo bueno, hermano, que Dios nos hace reflexionar. El Espíritu de Dios nos hace reflexionar para que veamos nuestro error y cambiemos nuestro error. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aquí está la Escritura. Nosotros vimos en el primer pasaje este modelo de reflexión a través del Espíritu. Este modelo de reflexión a través del Espíritu Santo. Cuando hemos sido enseñados en la palabra, cuando hemos sido enseñados en el temor de Dios, cuando nosotros hemos sido enseñados en el temor de Dios, entonces el Espíritu obra en nuestra vida y nos hace reflexionar el mal que hemos hecho delante de la presencia del Señor, el pecado que hemos cometido contra el cielo, y nos hace a nosotros abrir nuestra boca para encontrar de parte de Dios el perdón que necesitamos. Nos redarguye el Espíritu de Dios del pecado, del mal que hemos hecho. Entonces nosotros podemos reconocer que allí Dios envía esa misericordia, ahí Dios envía ese amor bonito que viene de parte de Dios a nuestra vida. El enemigo no te ama, el enemigo quiere destruirte, el enemigo quiere verte por lo peor. Para el enemigo tú eres un perro, un cerro de tierra, pero para Dios tú eres una joya preciosa, tú eres lo más bonito. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y el amor de Dios desde los cielos bajó aquí en la tierra en forma de hombre a través de su Hijo Jesucristo para darnos a nosotros la esperanza que un día habíamos perdido. Esta esperanza que nos había separado de Dios volvió a través de Jesucristo. Entonces, a través de Jesucristo nosotros podemos entrar confiadamente al reino de los cielos. Jesucristo pudo decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En el libro de Timoteo dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo, el unigénito del Padre.
a través de Él nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Dios constituyó a Jesucristo como un canal para nosotros llegar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué ha hecho el enemigo? Se ha encargado de influenciar a los hombres para crear sectas que no reconozcan a Jesucristo, no que reconozcan solamente al Padre, nada más, creyendo que directamente al Padre van a poder entrar al reino de los cielos, y no es así. Dios constituyó a Jesucristo para que a través de Él nosotros pudiéramos entrar al reino de los cielos. Entonces vemos cómo el enemigo ha distorsionado la enseñanza, ha distorsionado las cosas del Señor para engañar al mundo. Para engañar al mundo. Y por eso nosotros vemos tantos engaños, tantas sectas religiosas, tantas cosas, porque el enemigo se ha metido para destruir la creencia en el Señor. Y la gente que está en esa secta pecan deliberadamente contra el cielo sin saber que están pecando contra el cielo. Nosotros en Jesucristo lo reconocemos y sabemos, porque nos han enseñado que cuando pecamos contra el cielo debemos de pedir perdón. Estas personas se gozan pecando contra el cielo en estas otras sectas religiosas que existen en este tiempo, influenciadas por el enemigo. El enemigo ha influenciado a esta gente. El enemigo ha influenciado a este tipo de personas para que hagan estas cosas. Hermano, pide todo su lugar. Así es, hermano. Pecar contra el cielo. Cuando en las congregaciones se hace rifa, es un pecado contra el cielo. ¿Por qué? Muchos pueden levantarse a criticarme y a llamarme fuera de sí de lo que yo voy a decir. Es un pecado contra el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es el proveedor de todas las cosas. Porque Dios es el sustentador de todas las cosas. Porque bíblicamente Dios es el que da la abundancia y el que da la escasez. Ahora, las cosas del hombre, del mundo, son solapadas bajo las escrituras para que el hombre las cometa en ofensa a Dios. Cuando usted sale a pedir en la calle, hace a Dios miserable, pobre, un Dios pobre, miserable, que le está pidiendo al mundo. Y usted no se da cuenta de eso. Usted no se da cuenta de que usted salió a pedir teniendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el oro de Dios y la plata. Cuando usted comienza a hacer con esa rifa y esos argumentos para recoger dinero, usted está pecando contra el cielo. Y eso cae como en un saco sin fondo, porque siempre va a estar haciendo eso. Lo va a tomar como una costumbre para usted, para lograr las cosas. Y hace al cielo, lo está haciendo un cielo de pobres, de mendigos. Y Jesucristo dijo que los pobres siempre estarían en la tierra. Los pobres del Espíritu es el reino de los cielos, porque serán llevados a los cielos, enriquecidos con las riquezas espirituales. Entonces, si usted no entiende eso, usted va a seguir haciendo eso siempre. Siempre va a seguir haciendo eso. Esos pactos de dinero y todas esas cosas. Hemos llegado al final del programa. Hoy es viernes, viernes de oración, viernes de sacrificio en el Espíritu. Ya no va a ser más viernes de sancocho, no, Señor. Ahora va a ser viernes de oración, de búsqueda en el Espíritu, de respuesta del Espíritu. En esta mañana me acompañó mi hermano Wilfredo, el evangelista, nuestro hermano Mariano en la mensajería, y nuestro hermano Rixi Bueno en los controles, y quienes habla el profeta de la Rosa. Le bendecimos. Fin de semana. Prepárense para recibir el fin de semana en victoria en Cristo Jesús. Les bendecimos. ¡Chao!